vamos a cerrar con un tema al cual llamamos el fluir de su gloria. Amén. El fluir de su gloria. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por esta palabra a la cual nos acercamos hoy día con reverencia, con honor, que reconocemos como la verdad y por la cual tú nos hablas el día de hoy. Ilumínala delante de nuestros ojos, no queremos salir iguales de aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 1 Corintios 12:1. Perdón. Vamos a leerlo de la Reina Valera. Y quiero que lo leamos juntos, ¿ya? A la voz de 3. 1, 2, 3. Hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Está hablando aquí el Señor y nos está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de la operación del Espíritu Santo entre ustedes. No quiero que ignoréis el fluir de la gloria de Dios en medio de su casa. Mira a la persona que está a tu lado y dile, el Señor te manda a no ser ignorante. La verdad dice, no ignoréis. No quiere que nos seamos ignorantes en esta área. La NBI lo dice de esta manera. Lo leemos a la voz de 3. 1, 2, 3. En cuanto a los dones espirituales. Otra vez. No, salió medio tela eso. 1, 2, 3. Hermanos. Fíjate, no solamente está diciendo que yo no quiero que ignores, sino te está diciendo yo quiero que entiendas y entiendas bien. Entonces el Señor te está llamando no solamente a ignorar lo que Él quiere hacer en su casa, sino te está llamando a entender bien el mover de su gloria en tu vida y en su casa. La NTV, vamos a leerlo de la NTV. A ver, 1, 2, 3. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales del Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Porque si tú entiendes bien y no eres ignorante del mover del Espíritu Santo, entonces estás capacitado para no malentenderlo, para saber cuándo realmente el Señor se está moviendo. Y por último, la palabra de Dios para todos, que es una versión del lenguaje sencillo. Y lo leemos. 1, 2, 3. Hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si te das cuenta, si te ha quedado claro, el Espíritu Santo quiere que entiendas muy bien cómo Él se mueve en su casa. El Espíritu Santo no quiere que ignores lo que Él quiere hacer cada domingo. No quiere que seas ignorante de su fluir, del fluir de su gloria. Él quiere que entiendas muy bien cómo Él quiere moverse. Amén. Pero el problema no está en lo que Dios quiere hacer o en lo que Dios puede hacer, sino en que a veces nosotros no lo entendemos. O a veces nosotros ignoramos lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo en la casa. Amén. El Espíritu Santo es Dios mismo en la casa. Y Dios nunca está quieto y nunca está callado. Siempre está en movimiento y su Espíritu siempre está hablando. Es como un río. Hay una frase que dice que tú no te puedes bañar 2 veces en el agua de un río. En la misma agua de un río, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Más o menos, parafraseada. Tú no te puedes bañar 2 veces en la misma agua de un río. Tú puedes llenar tu piscina y no importa cómo te tires, siempre es en la misma agua. Pero en un río tú te metes y el agua corre. Y corre, y luego te sales y te vuelves a meter y ya no es la misma agua, es otra agua. ¿Por qué? Porque el río está vivo, está en movimiento. Y la Biblia nos habla del Espíritu Santo como un río. Eso lo hemos explicado en otras enseñanzas. Pero si el Espíritu Santo es un río en movimiento, entonces yo lo que necesito es poder entrar en ese río y moverme con él. Y he aquí el detalle y nuestro error más común.
Nuestro error más común es que por lo general nosotros estudiamos los dones del Espíritu como algo aislado del Espíritu Santo. Nosotros estudiamos los dones. Ya hay cursos acerca de dones del Espíritu, maravillosos cursos acerca de manifestaciones del Espíritu Santo, de fluir del Espíritu Santo. Pero muchos cristianos estudian los dones, estudian las manifestaciones aisladas de la persona del Espíritu Santo. Y tú tienes que recordar que son los dones ¿de quién? ¿Del pastor Dani? ¿Del pastor Hernán? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Es por eso que mucha gente sabe de dones, pero no los conoce ni un poquito. Mucha gente sabe de Dios, pero lo conoce muy poco. Yo sé que estamos en modo Copa América, pero por ejemplo, ¿ya? Y si tú no entiendes de fútbol, bueno, pues. ¿Cuántos acá conocen a Messi? ¿Amén? ¿Cuántos conocen a Messi? La verdad es que no conoces a Messi. Tú conoces de Messi, pero no conoces a Messi, o alguien te lo presentó. No. ¿Has vivido con él? No lo conoces. Conoces de Messi porque has leído en periódico, porque has leído en la web, conoces acerca de él, ¿no? Pero no lo conoces en realidad. Es más, algunos hasta lo vemos jugar y ya sabemos, ¿no? Está yendo por derecha y sabemos, ahorita va a entrar hacia la izquierda, ¿no? Y va a entrar hacia la izquierda y va a llegar a un punto en el cual va a patear al ángulo de allá y va a entrar como siempre, ¿no? Y hasta sus mismos contrincantes lo estudian, ¿no? Pero luego están en la cancha y cuando piensas que va a salir para un lado, te dejó sembrado y se fue para el otro lado. Es por eso que la Biblia nos dice en 1 Corintios 3, ¿no? De ejemplo futbolístico, nos dice que nadie conoce el espíritu del hombre, sino el corazón del hombre, sino su propio espíritu. Igual nadie conoce también el corazón o los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Y la Biblia nos dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, capaz de entender y conocer sus pensamientos. De la misma manera, a veces nosotros decimos conocer al Espíritu Santo, ¿no? Pero solamente sabemos cosas acerca de Él. Y luego esperamos que en el servicio se mueva de una determinada manera cuadriculada. Y luego nos sorprende que salió para el otro lado. Es porque a veces creemos que Dios es un tema que estudiar. Pero Dios no es un tema que estudiar, es una persona que conocer. Amén. ¿Cuál fue el problema de la iglesia de los Corintios y de muchos de nosotros? Que muchos conocemos los dones, pero no conocemos al Espíritu Santo. Y no nos damos cuenta que los dones y el fluir de su gloria son una expresión del amor, de la gracia y del poder del Espíritu Santo para con nosotros. ¿No me crees? 1 Corintios 12, del 3 al 11, vamos a revisarlo, está hablando acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12, del 3 al 11, no voy a demorar mucho. 1 Corintios 12, del 3 al 11, miren, y atentos, dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando, ¿qué dice? Por el don de profecía, dice nada más. Dice, por el Espíritu, está hablando de los dones, Dice, por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu. ¿Te das cuenta que Pablo no desconecta los dones del Espíritu Santo? Versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero, ¿qué dice? Un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Te habla de los dones, pero te recuerda de quiénes son. Versículo 6. Hay diversas funciones, pero, ¿qué dice? Un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Versículo 7. A cada uno se le da una manifestación especial del pastor Dani, del pastor Hernán, la pastora Daniela. ¿De quién dice? Del Espíritu. Pero a veces venimos muy expectantes de las personas, ¿no? Eso es del Espíritu para el bien de los demás. Versículo 8. A unos Dios les da
A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros y por ese mismo Espíritu podríamos decir poderes milagrosos, a otros por ese mismo Espíritu profecía, a otros por ese mismo Espíritu el discernir espíritus, a otros por ese mismo Espíritu que es Dios, que es el Señor, el hablar en diversas lenguas, y a otros por ese mismo Espíritu que es Señor sobre la iglesia, el interpretar lenguas. Todo eso lo hace ¿quién? Un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Más claro ni el agua. Cuando Dios habla de los dones del Espíritu Santo, te hace un énfasis en qué, en que esos dones están agarrados a la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo problema de la iglesia de Corinto se resolvía con esto. Con entender a la persona del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que había división en Corinto? ¿Sí? ¿Y cuál es la solución de Pablo a la división? No sé, hagan dos iglesias pues. ¿Cuál es la solución de Pablo a la división de la iglesia? En 1 Corintios capítulo 3, ¿acaso no se han dado cuenta que ustedes son templo del Espíritu Santo? Había fornicación en Corinto. ¿Cómo la arregla el apóstol Pablo? En 1 Corintios el capítulo 6, el versículo 19. ¿Cómo lo arregla? ¿Acaso no se han dado cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios vive en ustedes? Y que ya no son suyos, sino son de Él. ¿Cómo está arreglando el tema de los dones, Pablo? Recordando que los dones no están simplemente para hacernos ver más chic, para hacernos ver más místicos, sino que los dones están aquí para bendecir a la iglesia y para exaltar el nombre de Jesús. Te está diciendo, reconoce que el fluir de su gloria es una expresión del amor y de la gracia del Espíritu Santo para con su casa. Nunca veas los dones sin ver al dueño de los dones. Si queremos ser una iglesia donde el Espíritu Santo se mueva con libertad, debemos ser una iglesia que conoce a la persona del Espíritu Santo. Es por eso que acaba un principio y es Dios está, apúntalo ahí, Dios está en todos lados porque Él es omnipresente, ¿ok? Dios está en todos lados, pero solo se manifiesta a plenitud donde Él es honrado. Lo voy a decir una vez más. Dios está en todos lados, pero solo se manifiesta a plenitud donde Él es honrado. Por eso nos recuerdo una vez más que detrás de los dones está Dios. Una y otra vez está Dios. Ahora, algunos podrían argumentar aquí, pero los corintios fluían y eran unos desvergonzados. Sí, no, habían corintios que fluían, pero habían otros que fluían en la carne. Que eran expertos en fluir en la carne. Es por eso que se atropellaban unos a otros. Y es por eso que cuando uno profetizaba, el otro salía, yo también, ¿no? Y ni siquiera pedía turno, sino que se metía ahí. Ese no era el Señor, esa era la carne de ellos, atropellándose unos a otros. Porque querían jalar la atención a ellos mismos. Y se habían olvidado que es del Señor. Ahora, si tú quieres ponerte un poquito más exquisito, recuerda que en el Antiguo Testamento hasta una mula fluyó. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Qué mula? ¿La mula de quién? De Balaam. Fluyó, ¿no? Ahora, si tú quieres fluir en nivel mula, ese es tu asunto, ¿ok? Es por eso que dije, Dios está en todos lados, pero solo se manifiesta a plenitud, subrayo, a plenitud, donde Él es honrado. Por eso 1 Corintios 2:11, lo leemos otra vez, dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Aleluya.
Cuando entendemos que el Espíritu Santo es Señor, se acabaron los figuretismos. Se acabaron los figuretismos porque se trata de Él. Ya no se trata de mí, no se trata de mi carisma. No se trata de lo que yo pueda hacer o no pueda hacer. No se trata de cómo me vista o cómo no me vista. Se trata de Él. Por eso hay servicios en los cuales a veces el Señor nos ha dicho, si tú eres pastor acá, puedes entenderlo en lo que nos ha dicho, siéntate. Y no tenemos que hacer nada más que sentarnos y ver lo que Dios hace en medio de la congregación. Cuando entendemos que es el Espíritu Santo y que la persona del Espíritu Santo es Señor, se acabó nuestro desorden. Se acabó nuestro desorden. Porque el desorden de la iglesia de Corinto no era de que tenían cultos locos. El desorden de la iglesia de Corinto era que la carne gobernaba esos cultos. Porque a veces nosotros asociamos el desorden. Entonces tenemos que ser una iglesia en orden, como dice el apóstol Pablo. Así que, por favor, nada de palmas. Por favor, no te emociones mucho. Por favor, canta bajito nomás. No, ese no es el orden de la iglesia de Corinto. El desorden de la iglesia de Corinto no era la locura, sino era la carne que gobernaba el culto. Eso quiere decir de que nosotros por el Espíritu Santo podemos tener los cultos más locos que puedan haber existido y no estar en desorden. Quiere decir que hoy día todos pueden caer por el Espíritu de Dios y no estamos en desorden. Cuando entendemos que es el Espíritu Santo, se acabó nuestro egoísmo. Cuando entendemos que el Espíritu Santo es Señor, la casa se llena de honor. Y cuando Dios es el único exaltado y el único temido en la casa, entonces su gloria inunda la casa. Eso fue lo que encontró el Señor en el aposento alto el día de Pentecostés. Habían 120, ¿no? 120 reunidos ahí en honor a la promesa de Jesús, que les dijo, no se muevan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ellos, en honor a la promesa de Jesús, en fe a la promesa de Jesús, en honor al Espíritu Santo, que ellos sabían que iba a venir sobre ellos, no sabían cuándo, pero que sabían que iban a venir, se quedaron ahí los 120, María incluida, en todo este equipo de oración, en un lugar lleno de ¿qué? De fe, de honra, de temor reverente. En medio de ese lugar se cumplió la profecía del profeta Joel y el Espíritu de Dios fue derramado sobre la casa de manera poderosa. Esa es la clave del libro de Hechos, que el Espíritu Santo se movía en medio de una iglesia que le honraba. Mira lo que dice. Vamos cerrando con esto. Hechos 2, 42, 43. Dice, ojo, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y en la oración. Y dice, un profundo, ¿qué cosa? ¿Un profundo qué? Un profundo, ¿estamos leyendo o no? No pues, no me hagas trampa. El siguiente. Ahora sí. Decía, qué raro, ¿por qué? Ahora sí, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. ¿Qué es lo que vino sobre la iglesia? Un profundo temor reverente. O sea, en la medida ellos nacieron de nuevo, en la medida que ellos conocían más de la doctrina de los apóstoles, en la medida en la cual ellos conocían más a Dios y experimentaban a Dios en la comunión de la iglesia, ¿qué ocurría en ellos? Sentían temor, reverente, honor. ¿Y qué dice? Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas en medio de un clima de ¿qué? De honor y temor reverente. Mira lo que dice Hechos 9:31 y solamente he usado 2 versículos. Dice, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria. Pues, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Lee el libro de Hechos, te vas a dar cuenta cuántas veces se menciona el temor de Dios que inundaba la congregación. Aun cuando Ananías y Zafira murieron, dice que temor de Dios inundó a todos los creyentes.
¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es miedo a Dios. El temor de Dios es un reconocimiento tan profundo a Dios que tiemblas. ¿No me crees? ¿Alguna vez te has acercado a alguien y te has sentido nervioso? ¿Sí? ¿Has temblado un poquito? ¿Te sudaban las manos? ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguna vez te ha pasado eso con alguien? ¿Ya? Ustedes no, chiquitines, no se preocupen. No se vendan que sus papás están atrás. Pero, ¿sí o no que alguna vez nos hemos acercado a personas y hemos temblado? De repente era un actor, un artista, un jugador de fútbol, no sé, alguien que tú admiras. Y admiras tanto que cuando lo ves, tú no sabes si me acerco o no me acerco. ¿Le pido selfie o no le pido selfie? Y no sabes con qué mano saludarla, ni decirle buenos días o hola. O si es muy formal decir buenos días o solamente dices hola. Eso es temor. Ahora, elévalo a la N potencia con Dios. Significa que cuando yo veo a Dios, yo tengo libertad para acercarme, pero yo a veces cuando estoy delante tuyo no sé ni qué decir. Es demasiado para mí, para mi mente es demasiado. Así que si tú tienes a tu lado una persona muy gritona en los cultos, es porque ha visto un poquito más que tú. Y ha entendido un poquito más que tú. Y ha conocido un poquito más que tú. Y ese es uno de los problemas de buscar los dones sin apreciar la persona del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es ese problema? Quiero que me toque, pero no quiero rendirle nada. Quiero que me toque. Cuando tú ves los dones y el fluir separado de la persona del Espíritu Santo, entonces eres uno de los clásicos. Quiero que me toque, pero no quiero rendirle nada. Quiero que me toque, pero no quiero rendirle nada. Es por eso nosotros hemos ido a cantidad de seminarios, acá los pastores más que nosotros, pero sí o no, que hay gente que solo se aparece para los seminarios. ¿Por qué? Porque dices, viene tal que tiene con una unción para esto, o viene tal que tiene una unción que se mueve con el jajaja, y tiene una unción que acá que te hace llorar. Y entonces todo el mundo se aparece solamente, no lo ves nunca en sus iglesias, no sirven en sus iglesias, y vienen los seminarios, terminan revolcándose y salen igual como llegaron. Más o menos. Es verdad. Palabras de sabiduría. Miren, hace 2 años hicimos una noche profética y la anunciamos así en Transformados. ¿Okay? Hicimos una noche profética en Transformados. El Señor nos guió a hacerlo. Transformados eran entre 15 y 20. 20 en su mejor momento en ese entonces. Ahí en Hernán Velarde la hicimos hace 2 años. Entre 15 y 20. Ese día la casa reventaba de gente. Algunos eran de otras iglesias. La casa reventaba de gente. Había gente que ni siquiera era de la edad de Transformados. Pero estaba ahí. Un montón repleta la gente. El lugar estaba repleto de gente. Mi pregunta es ¿por qué no estuvo repleto el sábado pasado? ¿Y por qué no estuvo repleto el siguiente viernes, perdón? Porque la gente quiere que Dios los toque, pero no quieren rendirle nada. Es por eso que ese día yo enseñé, antes de ministrar, enseñé cómo escuchar el Espíritu de Dios. Amén. Y enseñé, ¿quieres escuchar el Espíritu de Dios? ¿Quieres escuchar el Espíritu de Dios? Amén. ¿Quieres escuchar el Espíritu de Dios? ¿Quieres escuchar el Espíritu de Dios? Amén. Los de atrás quieren escuchar el Espíritu de Dios. Amén. Entonces enseñé, tienes que saber obedecer la palabra de Dios. Porque es la palabra profética más segura. Si tú no sabes escuchar la palabra que está clarísima ahí, ¿cómo esperas escuchar el Espíritu de Dios de otra manera? ¿Quieres escuchar el Espíritu de Dios? Amén. ¿Quieres escuchar el Espíritu de Dios? Amén. Entonces, según Hebreos 13, 7 y 17, sujétate a tu pastor. ¿Para qué vienen, pues?
Y es lo que les enseñé. Tú te sujetas a la voz de Dios a través de tu pastor y esperas que se abra el cielo y ángeles canten encima tuyo. Y luego ministramos y Dios fue tan misericordioso ministrando ese día. Él es bueno. Pero, ¿te das cuenta cómo a veces podemos perseguir los dones sin perseguir la persona del Espíritu Santo? Y si tú te reintegras hoy día a la iglesia después de tiempo, por si acaso, no estaba pensando en ti con este ejemplo. ¿Ya? No estaba pensando en ti con este ejemplo, te sientas aludido. Pero si esto redarguye tu corazón, entonces enhorabuena. Ahora, no menosprecies su fluir, porque el fluir de Dios no siempre es espectacular, pero siempre es sobrenatural. A veces que tú le preguntas a la gente, oye, ¿qué tal el domingo? Ay, bien, solo se enseñó. Solo hubo enseñanza. Solo hubo enseñanza. ¿Qué significa eso? No, pues que no hubo ¿qué? Solo hubo enseñanza. Recuerda que es un río y que Dios hace lo que quiere como quiere para bendecirte. Hay veces podemos estar corriendo por el lugar y para la gloria de Dios. Hay veces que podemos estar escuchando la palabra como en este momento, igual es para la gloria de Dios, igual es sobrenatural. Y si tú no menosprecies lo que Dios hace. Entonces cuando entiendes quién es Dios, bypaseas tu mente, como hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Inventamos esa palabra la semana pasada, ¿no? Bypasear, ¿no? Bypasear, que significa hacer un bypass, ¿no? Entonces, cuando oramos en lengua, bypaseamos la mente, ¿te acuerdas, no? Tenemos una oración de corazón a corazón con Dios. Cuando tú sabes que es Señor, también bypaseas la mente y te rindes por completo a su presencia, dejas que Él fluya. Cuando sabes que Él es Señor. Es por eso que Dios puede fluir en el lugar y como tú sabes que Él es Señor y como tú estás en un ambiente de honra y quieres honrarle, entonces no te importa qué pueda suceder. Entonces de repente el de tu costado está riéndose y yo veo a algunos con cara de... No se persinan porque no son católicos, pero de verdad, yo lo veo a algunos así mirando, luego diciendo, o sea, Dios, por si acaso, ¿conmigo? No. Y es al otro lado llorando y otra vez, ¿conmigo? No. Y luego queremos que Dios se mueva en nuestra vida, pero no lo reconocemos como Señor y no nos rendimos por completo a que Él haga en nosotros lo que Él quiera, como Él quiera. Estamos en el servicio, estamos adorando a Dios y veo a algunos que se resisten. Vamos a alabar al Señor. Levantan las manos. ¿No? Pero si tú estás en la presencia de Dios y no levantas tus manos, es obvio que no te has dado cuenta quién está en la casa. 3 consejitos para terminar. 3 consejitos con lo que estoy resumiendo todo. 3 claves importantes. La primera, es por eso clave que conozcas íntimamente al Espíritu Santo y seas consciente de Él. Es lo que hemos estado hablando. Es importante que tú conozcas personalmente al Espíritu Santo y te hagas un encuentro con Él. Acá puedes tener un toque de Dios, pero en casa es que tú lo conoces. Porque no es un poder fluyendo, es Él caminando entre nosotros. Siguiente, es por eso clave que te reúnas en una iglesia donde el Espíritu Santo es conocido y tiene libertad para moverse. No como decía mi esposa la semana pasada, no un lugar donde el Espíritu Santo es amordazado,
sino un lugar donde el Espíritu Santo es Señor y capaz de moverte. No, es que esta me queda más cerca. No, es que esta tiene más luces. No, es que esta canta canciones más modernas. Carne, 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 carne. No, necesitas un lugar donde el Espíritu Santo tenga libertad para moverse. Y tercero, es clave que camines junto a gente que conoce a Dios. No estoy diciendo solo con gente que conoce a Dios, porque tenemos que caminar con el mundo. No haciendo las cosas del mundo, pero la iglesia está acá para estar entre el mundo y para ser reconocido, pero que puedas tener intimidad y caminar en compañerismo con aquellos que conocen al Espíritu Santo. Cosas que aprendemos por precepto y otras por ejemplo. Mire, una cosa, me estoy tomando más tiempo que en el primer servicio, pero por algo será. ¿Ok? ¿Amén? ¿A alguien le molesta? No. Qué bueno. Qué bueno. Yo estaba en Arequipa y un pastor me sacó a tomar un café. Entonces, estábamos tomando un café hablando muchas cosas y ese pastor empezó a hablarme del respeto que tiene el pastor Hernán, de cuánto lo reconoce, de la influencia que ha sido su vida. Y luego me dijo algo que es algo que yo sé que nunca le había dicho a nadie. ¿Ok? O sea, dijo una frase que yo me había dicho a mí mismo, pero que nunca le había ni escuchado a alguien, ni se la había dicho a alguien. Porque yo he aprendido mucho, me dijo, de la palabra de fe que le enseña. La palabra que le enseña bendeció mi vida, me dice. Pero ¿sabes de qué he aprendido más? Me dijo. De verlo ministrar. Ahora, esa parte de verlo ministrar fue algo que yo sé, o que yo siempre me he dicho a mí mismo, pero no sabía cómo verbalizarlo o compartirlo con alguien. Pensé que sería algo un poco más personal, ¿no? De verlo ministrar. No de cómo me ministra, sino de verlo ministrar. Y yo le dije, es exactamente lo que yo pienso. No sé si tú eres pastor y líder acá y piensas exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo como soy parte del equipo de alabanza, ¿no? Yo sé lo que es estar con los ojos abiertos, ¿no? Y hasta el día de hoy tengo la costumbre de estar con los ojos abiertos, ¿no? A veces estoy en otras iglesias y me sientan adelante y por alguna razón yo sigo con los ojos abiertos, ¿no? Y por alguna razón yo estoy siguiendo al que enseña y ya lo tengo todo natural en mí, ¿no? Pero entonces yo podía ver al pastor Hernán ministrar y decir, él conoce al Espíritu Santo. Y mucho yo he aprendido de él, de sus enseñanzas, pero otra porción yo lo he aprendido mirándolo, percibiendo en el Espíritu la misma sintonía en el que está, estando aquí, pero mientras él ministra, calibrándome, ¿no? Mirando y entendiendo, sé qué va a ser, ¿no? En este momento. Necesitas caminar con personas que conozcan al Espíritu Santo. Y por último, ese era el último. Pero último versículo, amén. No eran 3 consejos, que son 4. Y el último, Salmo 25:14, con eso terminamos. Y lo leemos fuerte, ¿ok? A la voz de 3. 1, 2, 3. Ya, otra vez, pero fuerte. 1, 2, 3. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. ¿Qué es lo que te está diciendo acá? Que tu relación con Dios puede pasar de superficial a profunda si tú quieres. Dice la comunión, no solamente la comunión, dice la comunión íntima, o sea, una relación profunda con Dios la tiene aquel que le teme, que le honra. O sea, el nivel de profundidad que tú tengas con Dios no depende de Dios, depende de ti. Y a ellos les revela ¿qué? Su pacto, su gracia, su bondad. ¿Sabes lo que te está diciendo de otra manera? No está diciendo que no necesitas que nadie te ministre. Está diciendo no necesitas que nadie te imponga manos. Porque si tú estás ahí al fondo y te entregas por completo al Señor y entras en comunión íntima con el Señor, Dios te revela ahí al fondo, donde el predicador no te ve,
te revela su gracia, su pacto y su bondad. A veces yo veo personas que salen, ay no, el pastor le impuso manos a todos hoy menos a mí. Le impuso a él, a ella, y yo estaba en medio y ni me vio. Pastor le profetizó a todos, me faltó sacar un cartel a mí, y no me dijo nada. Disponte ahí. Sal de esa relación superficial y métete a la profundidad del Señor. Termino contando esto. Estábamos justamente en Arequipa, nuestro segundo hogar. Y ¿cuántos arequipeños hay aquí? Están medio asustados. ¿Cuántos arequipeños hay aquí? Mira, uno, dos, varios. Está bien, qué lindo verlos. Y no voy a hacer ningún chiste de arequipeños, no se preocupen. Pero estábamos en un seminario, nos invitaron a un seminario en una iglesia, y durante esos 3 días, gracias a Dios nos dieron libertad, y mi esposa y yo, por guianza del Espíritu Santo, durante 3 días enseñamos acerca de comunión íntima con el Espíritu Santo. Eso fue lo que nos guió. Y durante 3 días enseñamos comunión íntima con el Espíritu Santo. Y en las noches, la presencia de Dios se movía y había el espíritu de profecía estaba en el lugar tan fuerte que ministramos durante 3 noches. Y ministramos, y el espíritu de profecía con palabra de sabiduría, de conocimiento, era tan fuerte que ministramos al 99.9999999% de toda la congregación. Y digo 99.99999% porque solo hubo una pareja que no ministramos. Solo había una pareja que no ministramos. Y era una pareja de líderes de la iglesia. O sea, ministramos a todos los que fueron a la conferencia durante esos 3 días, menos esa pareja. Y era gracioso, por decirlo de alguna manera, que yo ministrara y el Señor... Y luego llegaba donde la pareja cae. Y sí, de verdad, fueron 3 días. Y mi esposa exactamente igual. Y nos preguntábamos por qué. O sea, no había pecado oculto, no eran esas cosas. No sé. Ahora, si tú crees que tienes un pecado oculto y que aún así Dios no te va a ministrar, es que una vez más no conoces a Dios. Y eso no quiere decir de que el Espíritu Santo me va a decir lo que haces, que a veces me dice. Pero sí te va a decir cuál es su voluntad para tu vida una vez más. Entonces así fueron las 3 noches. Acabó de manera gloriosa. Yo y mi esposa seguíamos medio intrigados con el asunto. Al siguiente día nos hacen un lonche de despedida con el liderazgo, todos felices, y empiezan a darnos testimonios. El Señor me habló esto, el Señor confirmó esto en mi corazón. ¿Cómo sabían esto? Si ustedes no me conocen, y me muestro esos testimonios, muy, muy bonito todo. Y luego sale esta pareja, y esta pareja dice: queremos dar nuestro testimonio. Y es cuando nosotros escuchamos que ustedes venían a la iglesia, nosotros nos gozamos realmente en el Señor, porque los conocemos la palabra que predican, la sensibilidad que tienen al Espíritu Santo, y estábamos listos para ser confirmados por el Señor en lo que Él nos venía hablando. Y vino el primer día y ministraron a todos menos a nosotros. Y vino el segundo día y ministraron a todos menos a nosotros, pero nosotros no perdimos la fe. Así que el tercer día dijimos: esta es nuestra noche, y ministraron a todos menos a nosotros. Y nos fuimos tristes a la casa. Nos fuimos tristes y ¿qué ha pasado? Fuimos medio llorando a la casa. Y en la casa, dice mi esposa, me hizo acordar lo que ustedes enseñaron durante estos 3 días acerca de tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Así que nos encerramos y empezamos a aplicar la palabra. Y ayer nos pasamos una tarde buscando al Señor y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo nos habló y nos dijo, nos confirmó su plan y lo que Él quería hacer con nosotros. Gracias por la palabra que predicaron. ¿Qué
estaba haciendo el Espíritu Santo con ellos? Se le antojó al Espíritu Santo, se les un chascarrillo. ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo? O el Espíritu Santo los estaba llevando a sacar los ojos de nosotros y ponerlos en Él. Y cuando ellos se sintonizaron, dice, ¿qué nos dijo el versículo? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le honran, y a ellos les revelará su pacto. No importa si nadie te ministra, Dios te ministra. Amén. Solamente tienes que disponerte.